Dicen que solo hay dos cosas seguras en esta vida: los impuestos y la muerte. Y el día de hoy nos centramos en esta última, pero más concretamente en qué hay después de ella. ¿A dónde vamos cuando llega nuestra hora final? ¿Qué clase de lugares nos esperan en el más allá? Esa ha sido la mayor pregunta de la humanidad desde que tenemos conciencia, y hasta el día de hoy nadie ha regresado para contestarla. Claro que a lo largo de la historia el ser humano ha buscado una respuesta. Casi todas las culturas que han existido han tenido esto en común, de hecho: la idea de un infierno, un inframundo, un espacio tan alejado de nosotros en el que habitarán nuestras almas cuando partamos, lugar en el que no solo acceden las almas de las personas que obraron mal, sino que para algunas civilizaciones es el destino de todos y cada uno de nosotros al cruzar hacia el otro lado. Algunos pueblos imaginaron castigos peores que el dolor, reinos donde el tiempo se detiene, donde la identidad se disuelve, y lugares a los que no se entra para ser castigado, sino porque no existe otra salida. Hoy exploraremos los 8 inframundos más siniestros jamás concebidos por la mente humana, desde cuál en mi opinión es el menos horrible hasta el más aterrador, siniestro y espeluznante de todos. Quédate hasta el final del video, espero que lo disfrutes y me regales un like. También agradecería mucho si te suscribes. Estás viendo Arcanum, el terror de la noche. Comenzamos este recorrido en un lugar donde la muerte no es un castigo ni una recompensa, sino un viaje inevitable, un camino largo y agotador que toda alma debe recorrer sin importar quién fue en vida. Para los antiguos nahuas la muerte no era un final repentino, sino el inicio de un proceso de desprendimiento. El Mictlán era el destino de aquellos que morían de forma natural sin importar su rango social, pero llegar ahí no era sencillo, pues al difunto le esperaba una travesía de 4 años a través de 9 niveles de purificación, cada uno con pruebas simbólicas que el alma debía superar. Estas pruebas no eran solamente castigos morales, sino que tenían un objetivo. El alma debía abandonar su identidad humana, sus recuerdos y su voluntad, hasta quedar en un estado de quietud absoluta. Comenzando el viaje, y en el primer nivel se encuentra Itzcuintlán, o lugar de los perros. Es la entrada al inframundo en donde el difunto llega a la orilla del río Apanohualoyan. Aquí el alma debe encontrar a un perro xoloscuintle color pardo que lo reconozca como su antiguo dueño para ayudarlo a cruzar el caudal sobre su lomo. Pero si el humano maltrató a animales en vida, se quedará vagando en la orilla para siempre. Tepememona Mictlán. 2 enormes cerros que se abren y se cierran constantemente. El viajero debe calcular el momento exacto para pasar sin ser aplastado por la fuerza de la tierra. Itztepetl, un cerro cubierto de pedernales y rocas de obsidiana extremadamente afiladas que desgarran la piel de quienes intentan escalarlo. Representa el sacrificio y el dolor físico del desprendimiento. Itzhecayán, una región desolada de hielo y nieve donde sopla un viento tan helado que corta como si fuera una navaja de pedernal. Se dice que el frío es tan intenso en este lugar que el alma comienza a perder su memoria terrenal. Paniecatocoyán. En este nivel la gravedad se pierde. Es un sitio de vientos encontrados donde los muertos son suspendidos y movidos a merced de las corrientes como si fueran banderas, antes de ser expulsados hacia el siguiente nivel. Timiminaloayan, un sendero enorme donde manos invisibles lanzan saetas puntiagudas. Aquí el alma debe esquivar las flechas que representan las heridas y batallas perdidas durante la vida. Teocoyohuehueloyan, el señor de los jaguares, suelta sus fieras para que le abran el pecho al difunto y devoren su corazón. Sin este órgano, que contiene los sentimientos y deseos, el individuo queda liberado de sus pasiones humanas. Chiconauhmictlán, el final de todo. Después de 4 largos años, el alma exhausta llega ante Mictlantecutli, señor de la muerte, y ante su consorte Mictencacíhuatl, guardiana de los huesos y reina del inframundo.
Aquí se entrega el cansancio acumulado y el alma se libera de su tonalli, o energía vital, logrando el descanso eterno y la integración al cosmos. En la mitología griega, el Hades no representa un único lugar, sino más bien un vasto reino de los muertos dividido en diferentes regiones, y entre todas ellas existía una tan profunda y temida que incluso los dioses del Olimpo evitaban nombrarla: el Tártaro. Según los textos antiguos, el Tártaro está tan abajo del Hades como la tierra lo está del cielo. Es una prisión de máxima seguridad cósmica rodeada por una triple muralla de bronce y un río de fuego llamado Flegetonte. Originalmente el Tártaro no era para los humanos, ya que fue creado para encerrar a seres primordiales y extremadamente peligrosos, como los titanes, que después de perder la guerra contra Zeus fueron encadenados en esta oscuridad eterna, o los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos que actúan como guardias de las puertas de bronce. Pero con el tiempo el concepto evolucionó y el Tártaro se convirtió en el lugar de castigo para los mortales que cometieron pecados imperdonables contra los dioses. Lo que hace al Tártaro psicológicamente aterrador es que los castigos no son aleatorios, sino irónicos y eternos, dependiendo de cuáles fueron tus actos en vida. Algunos de los huéspedes más famosos incluyen a Tántalo, condenado a estar en un lago, con agua hasta la barbilla y fruta sobre su cabeza, pero el agua se retira cuando intenta beber y las ramas se elevan cuando intenta comer. Hambre y sed eternas frente a la abundancia. O Ixión, atado a una rueda de fuego que gira sin detenerse nunca. Incluso el conocido Sísifo, obligado a empujar una roca gigante cuesta arriba, solo para que ruede hacia abajo justo antes de llegar a la cima, repitiendo esta tarea por toda la eternidad. Mientras el resto del Hades funcionaba como un reino de sombras y descanso sombrío, el Tártaro era un sitio de tormento perpetuo, custodiado por fuerzas monstruosas, donde el dolor no buscaba corregir, sino simplemente hacer sufrir. En la mitología nórdica es uno de los 9 mundos que cuelgan de las raíces del árbol Yggdrasil, y a diferencia de la mayoría de los inframundos que imaginamos, llenos de fuego y azufre, el Helheim es el reino del frío absoluto y la niebla. Es el destino final para aquellos que no mueren en batalla, ya que mientras los guerreros caídos con honor van al Valhalla para luchar y beber junto a Odín, todos los demás, aquellos que mueren por vejez, enfermedad o causas naturales, terminan en este reino gélido. Lugar rodeado por una muralla infranqueable y puertas pesadas que nadie, ni siquiera los dioses, pueden abrir fácilmente una vez que se cierran detrás de un alma. El reino está gobernado por Hela, hija de Loki. Su apariencia es el primer horror que se encuentra en los muertos al llegar, pues se dice que la mitad de su cuerpo es el de una mujer hermosa, pero la otra mitad es el de un cadáver putrefacto y azulado. Para llegar al Helheim, las almas deben cruzar el río Hall, cuyas aguas están llenas de cuchillos y espadas que fluyen con la corriente, y además atravesar el puente de oro custodiado por la giganta Modgud. Dentro del Helheim existe un lugar aún más oscuro llamado Nastron, o la playa de los cadáveres. Está reservado para los peores criminales, por ejemplo asesinos, ladrones y rompedores de promesas. Es una sala tejida con pieles de serpientes que escupen veneno constantemente, formando ríos de ácido donde los culpables deben vadear por la eternidad, mientras el dragón Nihor mastica sus cuerpos. Pero este no es el final de todo, ya que el Helheim es un lugar de espera y no es eterno, pues se creía que en el Ragnarok, el fin del mundo vikingo, las puertas de este inframundo se abrirán y Hela liderará a su ejército de muertos en un barco hecho con las uñas de los difuntos, solamente para luchar en contra de los dioses. Imagina un reino de sombras donde el único alimento es el polvo y la arcilla. Los muertos están vestidos con plumas como aves, atrapados en una oscuridad perpetua donde el tiempo no existe. En Irkala simplemente dejas de ser humano para convertirte en parte del polvo que otros pisarán por el resto de la eternidad. En la antigua Mesopotamia no importaba si eras un rey o un esclavo, tu destino final era Irkala. Se describe en textos antiguos como un reino definido por la oscuridad, la desesperación y una implacable sensación de finitud.
A diferencia de las vidas paradisíacas del más allá imaginadas en otras culturas antiguas, Irkalla se describe como un dominio ineludible donde los muertos existen en un estado de perpetua oscuridad, desprovistos de identidad y propósitos terrenales. Conocida como la Tierra sin retorno, en la epopeya de Gilgamesh se ofrece una vívida representación de Irkalla, ilustrándola como un vasto y oscuro espacio donde las almas se reducen a formaciones oscuras, conviviendo en una existencia sombría y sin alegría. Los sumos sacerdotes, reyes y guerreros de antaño, poderosos en vida, ahora están destinados a moler polvo y consumir arcilla, simbolizando así la naturaleza igualadora y deshumanizante de la muerte. El inframundo está poblado además por entidades grotescas como los demonios Galu, de apariencia monstruosa, garras afiladas, extremidades alargadas y en algunos textos, formas taurinas. Ellos imponen las severas leyes e impiden cualquier intento de escape de las almas, todos a merced de la reina Ereshkigal, gobernante y diosa de los muertos. Irkalla es un reino al que todos llegaban sin importar quiénes fueron en vida. Un lugar donde el tiempo no avanza, la memoria se borra y la existencia se reduce a simple polvo y silencio. Llegando a la mitad del top, nos encontramos una vez más con una cultura mesoamericana, pero esta vez una más antigua, y en la cual se imaginó un inframundo más perturbador y sin un final escrito. Un lugar lleno de trampas que aparecen de todos lados, y seres que solo están ahí para jugar con tu mente y que nunca puedas salir. Su nombre es Xibalbá. Se traduce literalmente como lugar de miedo, y según el libro sagrado de Popol Vuh, se encuentra en las profundidades de la tierra, accesible solamente a través de cuevas oscuras y cenotes profundos, ocultos y repartidos por toda la región habitada, alguna vez por la cultura maya. Xibalbá era tan grande y tenía una variedad de paisajes tan diversa como el mundo terrenal. Asimismo, según la tradición astronómica maya, el reino de los muertos era recorrido por los mismos astros que recorrían el mundo de los vivos. Pero a diferencia del infierno cristiano, donde solo un demonio reina, el Xibalbá es una ciudad-estado del inframundo, gobernada por 12 dioses conocidos como los señores de Xibalbá. Los dos principales son Hun-Kame y Bukub-Kame. Estos seres no son jueces justos, sino que son entidades crueles y engañosas que disfrutan humillando y destruyendo a los humanos que entran en su territorio. El viaje para llegar a la ciudad de Xibalbá es una pesadilla en sí misma. Las almas deben superar obstáculos que pondrían a prueba hasta el más valiente de los guerreros, como por ejemplo cruzar ríos de sangre, ríos de pus y ríos de escorpiones, atravesar un denso bosque de espinas sin lastimarse, o lograr que los señores de la muerte no te engañen con pruebas lógicas apenas pones un pie en su consejo. Lo más aterrador de Xibalbá son sus casas de castigo, que son una serie de cámaras diseñadas para aniquilar el espíritu y el cuerpo del visitante. La primera es la casa oscura, donde no hay ni un rastro de luz y el miedo a lo invisible te consume. La segunda es la casa del frío, un lugar donde el viento helado y el granizo nunca se detienen. Después sigue la casa de los jaguares, que es una habitación llena de jaguares hambrientos que esperan para devorar carne humana. Y la casa de los murciélagos, donde habita Kama-Zotz, el dios murciélago de la cultura maya, cuyas alas son unas cuchillas que decapitan a quien intente levantarse. Y al final está la casa de los cuchillos, llena de hojas de obsidiana que se mueven solas, chocando entre sí y cortando el aire. Para los mayas, el Xibalbá era un lugar donde los dioses jugaban el juego de pelota, pero con un giro macabro, pues usaban cabezas humanas o pelotas llenas de púas y navajas, con el fin de engañar y capturar a toda alma que participara en el juego. Pero los gemelos héroes de la mitología maya, Hunahpu y Xbalanque, tuvieron que descender aquí para desafiar a los dioses en su propio juego y vengar a su padre asesinado anteriormente a traición, lo que los convierte en los únicos seres conocidos capaces de salir del aterrador e infinito mundo de Xibalbá. Hemos llegado al top 3, y lo que nos aguarda en los siguientes puestos son a mi consideración los inframundos más crueles imaginados por la humanidad.
no solo provocando un enorme miedo por los castigos que se llevan a cabo, sino también por el tiempo que dura la estancia en estos lugares. Entrando de lleno en el siguiente puesto, no se trata de un lugar eterno, sino de un estado de existencia al que se accede como resultado de acciones negativas acumuladas durante la vida, de acuerdo con el principio del karma. Si tus acciones en vida causaron sufrimiento, el Naraka es el lugar donde debes experimentar ese mismo dolor, pero multiplicado millones de veces. En la tradición, el inframundo no es un único lugar, sino un sistema complejo de múltiples infiernos, donde las almas experimentan castigos temporales, según su karma negativo. Es un concepto presente en el budismo y el hinduismo. Naraka suele dividirse en dos grandes categorías: 8 infiernos calientes y 8 infiernos fríos, todos diseñados específicamente para cada tipo de pecado. Entre ellos, algunos de los más populares son Taptakumba, para quienes dañaron a seres vivos, son arrojados a enormes calderas de aceite hirviendo. Kalasutra, un lugar hecho de cobre que se calienta desde abajo por un fuego invisible. Aquí los pecadores son marcados con líneas negras y cortados con sierras ardientes, siguiendo las marcas de las líneas. Raurava, el infierno de las serpientes y los monstruos llamados Rurus. Estas criaturas rodean al condenado para devorar su carne mientras ésta se regenera constantemente. Tuvipaka, el castigo para quienes cocinaron animales vivos. Aquí el pecador es cocinado en una red de hierro al rojo vivo por un tiempo equivalente a los pelos que tenía el animal que mató. El reino está bajo la supervisión de Yama, el señor de la justicia. Él posee un registro exacto de cada pensamiento y acción de los seres vivos. Aquí no hay sobornos ni hay súplicas, solo el cumplimiento matemático del destino que tú mismo construiste en vida. Pero lo que realmente perturba del Naraka es la noción del tiempo, ya que un alma puede pasar billones de años en un solo nivel. Para el hinduismo, un día en el Naraka puede equivaler a miles de años en la tierra, aunque técnicamente el alma eventualmente reencarna después de agotado su karma negativo. El proceso es tan largo y traumático que muchos textos lo describen como una eternidad de facto. El alma olvida que alguna vez fue humana, convirtiéndose solo en un receptor de dolor puro, pues el cuerpo que habitas está diseñado específicamente para sentir más dolor que un cuerpo humano normal, asegurando que no te desmayes ni mueras por el trauma físico. En este puesto se encuentra el Jigoku, el inframundo japonés, el cual a su vez es una adaptación del Naraka budista que revisamos en el anterior puesto, pero relatado a través de la mitología nipona, y que en cierto modo se caracteriza por ser más visual y visceral que el anterior. No es un lugar eterno igual, sino un reino de castigo y purificación donde las almas expían las malas acciones cometidas durante su vida antes de poder renacer nuevamente. Jigoku está compuesto por varios niveles e infiernos, cada uno reservado para distintos tipos de pecados. Algunos de esos niveles, al igual que el inframundo budista, están dominados por tormentos de fuego, donde las almas son quemadas repetidamente, mientras que otros son infiernos helados, en los que el frío extremo provoca sufrimientos constantes. Los castigos son administrados por demonios llamados Oni, bajo la autoridad de Enma, el juez de los muertos, quien decide el destino de cada alma basándose en sus actos. A diferencia de la idea occidental del infierno eterno, en Jigoku, el sufrimiento tiene una duración determinada, aunque puede extenderse por miles o incluso millones de años dependiendo del castigo. Una vez que el karma negativo se ha agotado, el alma puede abandonar este reino y renacer en otro plano de existencia. Si bien el Jigoku hereda la estructura del Naraka, la visión japonesa añade una capa de terror psicológico que lo hace más personal y cruel, siendo el peor nivel el Mugen Jigoku, un lugar donde el peor tormento no es solo el fuego o el desmembramiento, sino la ausencia de pausas. En los niveles superiores, un pecador puede morir por el dolor y tener unos segundos de paz antes de que el viento del infierno lo reviva. Pero en el Mugen Jigoku, el castigo es un bucle infinito de conciencia. Mueres y naces en el mismo instante en que sientes el dolor, por lo que el sufrimiento se vuelve una línea sólida de agonía que dura millones de años. También se dice que el Mugen Jigoku es tan vasto que el cuerpo del condenado se expande hasta ocupar todo el espacio del nivel. Esto asegurando que no haya un solo rincón donde no esté siendo quemado o cortado por los demonios verdugos.
No hay escape porque tú eres, literalmente, el escenario de tu propio castigo. En esencia, el Jigoku representa la consecuencia extrema del karma negativo y funciona como un recordatorio moral dentro del budismo. Las acciones de la vida determinan el destino de la muerte. Entre todos los infiernos imaginados por la humanidad, desde los ríos oscuros del inframundo griego hasta los laberintos de los dioses mesoamericanos, hay uno que destaca por una razón inquietante. No es solo un lugar de castigo, es un castigo eterno. El infierno cristiano no se limita a ser un reino de sombras o un territorio para las almas extraviadas, sino que es una condena absoluta. En muchas mitologías, el inframundo funciona como una etapa del viaje del alma. Incluso cuando el sufrimiento es terrible, existe la pequeña posibilidad de redención, purificación, o al menos que exista un final. Pero en la tradición cristiana, el infierno representa algo más radical: pura eternidad, sin nada de esperanza. En este reino gobierna Satanás, figura asociada con la rebelión y la caída. El lugar suele describirse como un abismo de fuego inextinguible, oscuridad y desesperación, donde las almas condenadas experimentan un tormento que nunca disminuye. No solo existe la muerte como escape, ni el paso del tiempo como consuelo. Es la eternidad. En lugar de ser una promesa de paz, se convierte en la prolongación infinita del sufrimiento. Uno de los retratos más influyentes de este lugar aparece en la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde el infierno se organiza en 9 círculos que descienden cada vez más en la oscuridad. Primero está el limbo, donde habitan las almas virtuosas que no conocieron la fe. Después vienen los condenados por lujuria, gula, avaricia e ira. Más abajo aparecen los herejes, los violentos y los fraudulentos, castigados con tormentos cada vez más crueles. En el círculo más profundo aguarda la traición, donde incluso el fuego desaparece y el frío absoluto domina el paisaje. Allí, en el último abismo helado, permanece el propio Lucifer, atrapado en el hielo, mientras devora eternamente a los mayores traidores de la historia. En resumen, lo que hace al infierno cristiano particularmente perturbador no es solo la intensidad del castigo, sino su duración. Mientras que otros inframundos como el Mictlán o el Xibalbá de la tradición maya presentan pruebas, travesías o desafíos que el alma debe superar, el infierno cristiano no ofrece salida. Una vez que el alma cruza ese umbral, el destino queda sellado para siempre. Y tal vez ese sea su rasgo más aterrador.